El reportaje es un género periodístico que nos ayuda a ahondar en la noticia. Es decir, en los hechos actuales vamos a comenzar a añadirle nuevos elementos que nos van a ayudar a hacer posible que la gente, que quienes nos vayan a leer, quienes nos vayan a ver, tengan mayores elementos para formar su propio juicio. Por eso es importante el reportaje y por eso también nos llama a tener mayores elementos, por así decirles, más entrevistados y también una mayor capacidad de análisis. Cuando yo realizo reportajes, tengo que tomar en cuenta varios elementos, desde un elemento A, un elemento B, un elemento C. Tengo que empezar a entender, primero yo, para hacerle entender recién a la gente. En la construcción de ese reportaje, lo que yo hago es seguir una línea, una directriz marcada por una investigación. ¿Cómo identifico esos elementos? Bien, te muestro. Primero, sin duda tienes que tener el hecho como tal. Y para eso, una vez que estés en el hecho, tienes que tener toda la información de tus fuentes primarias y secundarias para armar ese bagaje de información que te va a ayudar a desarrollar tu reportaje. Pero también no olvides esto. Sí, sin duda, los periódicos, la radio, la investigación documental en Internet, en los libros, son también parte de este entorno que hacen al reportaje. En este caso, el reportaje televisivo. Para entender la diferencia entre un reportaje informativo y un reportaje interpretativo, tenemos que volver a entender cuáles son los tres grandes géneros periodísticos: el informativo, el opinativo y el interpretativo. En el informativo vamos a agarrar hechos objetivos tal cuales. En el género opinativo son más apreciaciones subjetivas, juicios de valor. Y en el género interpretativo es la suma tanto de los hechos como de aquellos juicios. Es decir, vamos a añadir nuestra carga subjetiva a ese hecho. Pero tiene que ser de total responsabilidad cuando tú añadas tus juicios de valor a ese hecho. Comencemos a entender entonces qué es un reportaje informativo y qué es un reportaje interpretativo. Eso a partir de la historia de mis reportajes hechos para distintas cadenas. Y ahora vamos con los avistamientos de presuntas naves espaciales en Bolivia. Como una visión de otro mundo, este supuesto platillo volador surca el cielo de la montaña del Illimani. El reportaje informativo, como les había mencionado, parte del género informativo, es decir, de manera objetiva agarramos un hecho y lo vamos desarrollando. En ese desarrollo lo que tú tienes que hacer es tener, no te olvides, varias fuentes que te ayuden a entender ese hecho. Parte, contraparte, expertos, la historia, los testimonios, para que tú englobes y puedas entregar lo más objetivamente con varios elementos a la gente esa tu información, ese tu hecho, esa tu historia. En el reportaje interpretativo lo que nosotros tenemos que hacer es no solamente quedarnos en los hechos objetivos tales cuales, sino tenemos que empezar a entender ese hecho, explicarlo ese hecho. Para ello voy a recurrir no solamente a parte contra parte, a testimonios, sino también a expertos, a gente que me analice y a gente que me explique el por qué suceden esos hechos. Cuando yo empiezo a consultar, empiezo a desarrollar de manera mucho más integral esa información, estoy haciendo un reportaje interpretativo. Muy bien, resumiendo entonces, cuando hacemos reportajes informativos voy al objeto, pero voy buscando varias partes. Voy buscando parte contra parte, voy buscando testimonios que me ayuden a alimentar esa información que voy a entregarle a mi televidente. En el caso del reportaje interpretativo, no solamente me quedo en las partes, contrapartes y el hecho, sino que voy un poco más allá. Me valgo de analistas, me valgo de expertos. Finalmente, a nuestra amiga Paola, que nos ha consultado acerca de estas inquietudes, déjeme decirles de que producir, armar, desarrollar para entregar un reportaje, pues tiene distintos pasos. El primer paso, sin duda, es la idea. ¿Y de dónde nace la idea? Yo les diría
de la cotidianeidad. Es decir, estoy caminando en la calle y escucho una noticia. O estoy sentado en mi sala y de pronto veo una noticia sujeta de un reportaje. Entonces, no es que me viene así como que en una noche así como que estoy aburrido y bueno, espero que me llegue un reportaje. No, sino que voy buscándolo a partir de escuchar bien, ir a mis fuentes, ver a los medios de comunicación, leer, ya, revisar mucho la documentación y ver qué temas no están siendo ahondados. Y ahí estoy yo para empezar a agarrar esos temas y empezar a desarrollarlos. Eso es básicamente lo que hace el trabajo de un reportero. ¿Ok? Ahondar en esos hechos. El segundo paso es tener ya delimitada la cantidad ya de temáticas o subtemas que vamos a desarrollar durante ese reportaje. Quiero mostrarte 1, 2, 3, 4, 5 preguntas claves que tú tienes que desarrollar y responder al momento de hacer tu análisis en un papelito ya para desarrollar ese tu reportaje. Una vez que tenemos ya desarrollado todas esas preguntas directrices que nos van a ayudar a desarrollar un reportaje, ya viene la planificación. Hay que hacer un prelibreto y también un pre-guión técnico. Vamos. ¿Qué significa un prelibreto? Significa hacer el desarrollo en unos 5, 6, 7 tracks, dependiendo del tiempo en el que tú quieras utilizarlo, ya oraciones tentativas que te ayuden a explicar ese tu problema. Eso te va a ayudar a conducir a muchos entrevistados, la necesidad de tener tal vez expertos. ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, también vamos a hablar del guión técnico. En el guión técnico tenemos que tener la capacidad de armar secuencias a través de los planos, a través de los ángulos, de los movimientos de cámara que nos van a dar esa construcción de un lenguaje audiovisual para presentarlos. Es decir, estableceré, esto necesita un plano general, necesito un plano de detalle, necesito un plano medio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya una vez que tengamos, uno, el guión, ¿sí?, literario, o lo que yo le llamo libreto, y por otro lado el guión técnico, entonces ya tendré listo para salir a la calle con mi micrófono, con las cámaras y venga, vamos a trabajar en la producción. Cuando haces la producción puedes tener varios tropiezos. Por ejemplo, que tus entrevistados no quieran hablar al final. Puedes tener otros problemas con que no encuentres los datos suficientes que habías desarrollado. Entonces ahí se activa nuestro olfato periodístico y también se activa las ganas de conseguir aquello que nos habíamos propuesto. Entonces empezamos con la producción, con el levantamiento o lo que se conoce básicamente como cobertura, ¿no? Hacemos la cobertura periodística. Si hay situaciones en las que no puedo realmente ya dar y no encuentro, pues empecemos a dejarlo de un lado, pero también cuando armo el reportaje voy a mencionar por qué no se pudo encontrar aquello. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ya la parte de producción. Y una vez que terminamos en 1, 2 o 3 días de hacer este levantamiento o la cobertura periodística, ya viene la parte esencial, que es reconstruir nuestro libreto, ¿sí? Entonces empezamos a afinar el libreto, ya tenemos más datos, tenemos más entrevistados, tenemos más testimonio. Y empezamos, sea en un reportaje informativo o interpretativo, a construir nuestro libreto ya en limpio. Y también ya tenemos nuestro guión técnico y empezamos a construir también nuestro guión en limpio. Entonces unimos las dos cosas y ¿qué tienes? Primero, una postproducción que te la explico cómo sigue. ¿Qué hacemos en la postproducción y qué significa la postproducción? Hemos hecho una planificación, hemos hecho la producción, el levantamiento, las entrevistas, etcétera, la toma de imágenes y ahora viene la postproducción. Significa que ya es armar en nuestro timeline, en nuestro editor, ya todo ese tiempo que habíamos previsto para entregarle a la gente, para publicarlo. ¿De acuerdo? Entonces, para esto utilizamos primero un software, que puede ser Premiere, Final Cut, puede ser Avid, puede ser Sony Vegas, que nos van a ayudar a acomodar estas historias. Una vez que tenemos el libreto, lo que hacemos es que
Es algo simple. Tenemos el micrófono y empezamos a leer y empezamos a darle ese hilo conductor. Para ello, obviamente que tienes que tener una lectura mucho más tranquila, mucho más vocalizada, pensando en que la gente te tiene que entender al final, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante al momento de construir ya el off o ponerle la voz a un reportaje. ¿De acuerdo? Bien. Luego de eso viene la selección de los BTRs. ¿Qué parte de mi entrevistado necesito para que esto no sea repetitivo? Ojo con lo repetitivo, ¿sí? Ningún dato, ninguna imagen, cuando armas un reportaje se debe repetir. Ni las frases ni las ideas. Son complementarias. Tú puedes resumir una situación y lo que hace el entrevistado es darte un valor, una idea nueva, aportando a esa tu construcción de tu primer párrafo. Y así sucesivamente, segundo, tercero, cuarto, quinto track, etc. ¿De acuerdo? Es importante que quien sea el entrevistado tenga esa posibilidad de generar una nueva idea. Y finalmente viene una conclusión que tú tienes que hacerla y tienes que tener una imagen de apertura y una imagen de cierre o de final que tienen que ser las más impactantes. ¿De acuerdo? Es así como vas construyendo ya la parte de la postproducción. Y una vez que tengas tu postproducción, ¿qué haces? Renderizar. Renderizas tu trabajo. Y una vez que terminamos de renderizar y ya tenemos el material, tenemos que revisarlo para ver si hay algunos errores, sea de color, sea de texto, sea de voz, sea de música, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos elementos que hacen al lenguaje audiovisual. Y una vez que lo tengas todo aprobado, dale a tu jefe, véndelo, públicalo y listo. Ahí está tu reportaje. Muchas gracias por seguirme en este interesante encuentro contigo, hablando precisamente del reportaje, aquello que me encanta hacer y aquello de lo que vivo y agradezco por ser parte de un conglomerado sin duda de periodistas que nos encanta contar historias. Será hasta una próxima. Gracias.